Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es El Tintero. Como yo no estuve en el programa anterior, les ofrezco una disculpa por ello, pues me toca empezar este. Y doy la bienvenida a Lalo Ruiz de la redacción, a Bruno de Bruno Noticias, por supuesto, y a usted que nos hace favor de abrirnos la puerta de su computador, de su celular, tablet o donde quiera que nos esté viendo. Gracias por permitirnos entrar. Y bueno, pues esta noche hablaremos de un tema muy interesante, y es que, como seguramente ustedes ya lo vieron en el título, bueno, pues, ¿será de verdad laica? ¿Será de verdad gratuita? ¿Será de verdad educación de calidad? Yo empezaría desde lo primero, Lalo. Bruno. Abelardo, ¿será educación? ¿Será educación? De entrada, ¿no? Porque una cosa es la instrucción escolar que se recibe en las aulas y otra verdaderamente los conocimientos que se adquieren tanto en el aula como en la escuela, me refiero en su conjunto, como en la casa, como en la calle. Y para no entrar mucho en Honduras de que si Jean Piaget o Paulo Freire, no son nombres de escuelas, son nombres de pedagogos. Pues vamos centrándonos en lo que pasa en nuestro alrededor, principalmente en La Piedad, Lalo. Sí, Bruno. Pues tenemos, como cada fin de ciclo, tenemos escuelas donde no les han entregado aún certificados a algunos alumnos que egresaron en el ciclo anterior. Y esto se complica en ocasiones para los alumnos que van a un nivel distinto, los que salen de primaria, que van a secundaria, o de secundaria, que van a preparatoria. Y también de preparatoria Sí, a universidad en su caso. Pero se apareja esto con la situación de que también hay escuelas donde aún no se les entregan libros de texto. Pero lo grave es que esta vez nadie, ni los padres de familia, han levantado la voz. Y desde ahí viene la bronca, ¿no, Abelardo? Fíjate que, como decía Jack el Destripador, vámonos por partes. Se entregaron certificados hace más o menos 3 semanas aquí en La Piedad, pero los entregó la Corriente Democrática. Y es que hay que recordar que en Michoacán, además de todo esto, tenemos también la bronca de que hay una parte democrática y hay una parte institucional. La parte democrática ya tiene libros de texto gratuitos que ya Democrática le hace la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. La coordinadora ya tiene sus libros de texto gratuitos, editados por una editorial importante a nivel nacional, obviamente auspiciados por el gobierno del estado, como uno de sus logros sindicales, de esos muchos logros sindicales que ellos han obtenido. Y que nosotros pagamos. Obviamente, y que paga usted y que pago yo con los impuestos, por supuesto. Y a esta corriente democrática, a esta corriente ideológica de la Coordinadora Nacional de Trabajadores por la Educación, se le llama PEDECEM, y el PEDECEM no es otra cosa más que el Programa de Educación Alternativo y Cultural del Estado de Michoacán. Y funciona de una manera muy distinta a como lo marca la reforma educativa. Y es que los maestros democráticos mencionan que no es tan necesario aplicar la reforma educativa por 2 cosas. Uno, pues la promesa de Andrés Manuel de que eso no va a prosperar y que se va a echar atrás. Y 2, que es una reforma más que dedicada a la educación, está dedicada al ámbito laboral, pero bueno, sería meternos en diferentes honduras e ideologías políticas en las que seguramente estaremos pisando más de algún callo, y estoy seguro que no faltarán los reclamos. Saludos a todos. Bien, volviendo a lo de los certificados, y rapidísimo quise hacer un poquito de resumen o de contexto para que quienes a lo mejor no están muy familiarizados con el tema sepan más o menos de qué estamos hablando, ¿no? Se entregaron certificados de los certificados PEDECEM, y ellos dicen, es que estos certificados sí vienen con fotografía, están foliados, tienen sello, firma de la escuela, tienen cierto valor jurídico y representativo de identidad del alumno. Los certificados que se entregan con base en la reforma educativa no tienen foto del alumno, no tienen folio, no están sellados, no tienen firma de la escuela, lo que ellos consideran como un problema, porque tú entras a una página de internet
escribes el nombre del alumno y puedes descargar el certificado en cualquier computadora, lo que puede prestarse, a decir de los maestros democráticos, a falsificaciones o usurpaciones de identidad. Lo que pasa es que no les conviene, y esa es la realidad. Datos duros, para que no se ofendan y para que no crean que yo estoy en contra de sus ideologías. No. Datos duros. En La Piedad, casi la mitad de las escuelas no tienen acceso a internet. Y antes era un lujo, ahora es una necesidad. Esa es una realidad. Lo otro, los maestros democráticos o de la coordinadora no dejaron que se levantara el censo de las escuelas. Esto lo publicamos en Brunoticias hace 3 años, en agosto del 2015. Sí, al no levantarse, Dentro de la encuesta Planea, así se llamaba esa encuesta. Al no permitir que se levantaran los datos de las escuelas, no se sabía la necesidad de cada una de las escuelas. 3 años después estamos viendo en la vida real Las consecuencias de eso. Escuelas que se están cayendo, literalmente. Escuelas sin baño, escuelas sin internet, escuelas sin bancas. Y esas son las consecuencias. Yo no sé en qué les afectaba tanto a los maestros democráticos una simple encuesta. Porque no iban a encuestarlos a ellos, iban a encuestar al plantel. Y eso, ¿quién lo termina pagando? Los niños. Se le llama normalidad mínima. Sí. Es decir, existen comisiones que se conforman con los maestros donde se trabaja en la normalidad mínima. Es decir, cada salón debe tener elementos indispensables para el proceso de enseñanza-aprendizaje. En algunas escuelas, en algunas secundarias, hemos visto que tienen su pintarrón, su cortinas, sus vidrios en buen estado, pero también se está proveyendo de computadoras para que el maestro haga sus anotaciones, lleve control de calificaciones o sus consultas vía internet, proyector para algunas exposiciones, su cañón y demás elementos. Esto es lo que se está considerando que debe de ser como mínimo indispensable en cada salón, pero encontramos salones que siguen operando a base de el GIS de calcio y que no tienen ni siquiera un baño adecuado, no tienen ventanas, no tienen vidrios, no tienen mobiliario. ¿Pero qué tal estado. tienen techos todas las escuelas ahora? Y no Casi todas, no todas. casi todas, porque también recordemos que se acabaron la lana del programa metiéndola a otros lugares y pues no alcanzaron a terminar pero el techo. Hay algunas escuelas que nomás dejaron la pura base. A ver, yo es algo que cuestioné estando dentro del gobierno cuando fui funcionario público y lo he cuestionado desde hace 3 años. Saludos a la licenciada Adriana Hernández, diputada otra vez, again. Donde esta legisladora y otros tantos más se dedicaron a construir techos. Hicimos cuentas rancheras igual en Brunoticias, donde decíamos, con 1/10 parte de lo que cuesta un techo, podían proveer a las escuelas de baños dignos. Y estoy hablando de que tuvieran su inodoro, su lavamanos, algo digno para los niños y las niñas. Pero siempre llegaban, sobre todo en las comunidades rurales, a convencer a la gente ahí, porque pues el baile, para que sea ahí, y así convencían a la gente. Lo que pasa es que también en las comunidades rurales, sobre todo, hay que recordar que ese tipo de espacios se utilizan como área común de los habitantes que viven en esos lugares. Y pues si se prestan mucho a eso. No, estoy entonces, de acuerdo. si lo tomas como un consenso dentro de necesidades de la población, más allá de las necesidades de los alumnos, pues sí, te van a decir, hazlo. Sí, Mira, la escuela está para recibir educación. Y nada más con eso. Y ustedes dos me oyeron cuando yo le pregunté ahí al Frutzi, ¿cómo se apellida el secretario de Educación? Frutzi, patrocínanos. Frutzi, ok. Que no le pareció que le pregunté eso y él me decía, es que la radiación solar. Le dije, espérame, maestro. El niño tiene que estar más tiempo en el aula que fuera de ella. Entonces, la primera prioridad es que tengan una aula digna, un baño digno. Y la tercera prioridad es
el techo. Ahora sí, Lalo, perdón. Mira, sí existen muchos conflictos, incluso dentro de una misma institución, donde hay maestros de diferentes corrientes. Tenemos casos de muchas escuelas primarias aquí en la localidad, por ejemplo, la Emiliano Zapata, que ya vimos el problema que existe ahí, de que el turno que operan, la directiva que opera el turno matutino, no permite que se desarrollen ciertas tareas, ciertos trabajos, y el turno vespertino, aunque intenta, pues no puede. En ¿La Emiliano Zapata dónde está? El La Emiliano que está Zapata atrás está del atrás del zoológico en Ciudad Ok. Sol. En la ocasión que nos tocó estar por ahí, yo fui a solicitud de uno de los padres de familia que nos decían que se estaba cayendo el techo, y literal, yo no imaginé que fuera a ser ¿Tan tan, literal? tan grave. Entonces, el director me decía, y yo le pregunté, ¿dónde es su oficina? Dice, allí. ¿Dónde? Allí, abajo del árbol. ¿Por qué? Pero ahorita lo está ocupando la señora que vende los dulces. ¿Y por qué? Si allá está salones. Ah, es que esta es la dirección de la mañana y no me lo prestan. Entonces, esas situaciones pasan en las escuelas, en Arnolfo Ávila, en la Club de Leones, en la Gabino Vázquez, en la Amado Romero, en prácticamente todas las de la zona centro. Y ni qué decir De las de comunidades. las comunidades. Pero fíjense, un dato también que nos sacamos en Noticias hace un poco más de un año. Las escuelas que sí dejaron que se aplicaran las pruebas enlace no tenían gran diferencia con las instituciones privadas. Es decir, donde hay buenos maestros, donde hay participación de los padres, donde hay un involucramiento por la calidad de la educación, sí se accede a una educación de calidad. Y se han degollado, y en Pénjamo, y en muchos lugares aquí en Michoacán, de escuelas públicas. Sí, pero sí y no. ¿Por qué? Michoacán y sobre todo el área de La Piedad, la región de La Piedad, tiene la bronca de que los docentes que imparten las clases al interior de las aulas son personas que tienen 35, 40, 45 años de servicio. Entonces, los están empezando a jubilar o se están empezando a jubilar. Situación que se convierte en un problema para las instituciones educativas. Yo lo viví en La Cavadas cuando fui presidente de la Sociedad de Padres de Familia, porque maestros o maestras que se jubilaban dejaban el espacio vacío. Literal. Y es literal, vacío. Entonces es una bronca porque a pesar de que ellos reportan a Secretaría de Educación en el estado que se van a jubilar y Secretaría de Educación dice, ok, jubílate, no hay bronca, vas. Dejan, pero no reponen a ese maestro. Entonces es un problema muy fuerte para los padres de familia, para el director de la escuela, el tener que estar consiguiendo el maestro con el Idóneo, municipio, sustituto. porque hay zonas que no aceptan maestros idóneos. Entonces es un problema porque a pesar de que los papás dicen, a mí tráeme un maestro, no me interesa si es idóneo, si es de la corriente democrática, si es institucional, lo que me importa es que el niño tenga clases. Entonces los maestros dicen, no, porque si es idóneo le estaríamos dando entrada a la reforma educativa y eso pues nos viene a dar al traste con nuestra lucha. Es una bronca. Mira. y la presidencia tiene que entrarle al quite muchas pasó- veces teniendo que mandar, Así- maestros del CONAFE. Haciendo un pequeño paréntesis en este tema, y luego ya continuamos en el hilo que tú llevas. Estas situaciones pasó en la escuela de la Santa Fe, donde a los padres de familia se les dijo que no habían llegado los libros Así es. y que tenían que comprar una guía que costaba 300 pesos para poderle dar clases al maestro. La guía es el modelo que ellos implementan. Los libros, a mí, yo me tocó reportar esa nota, me lo dijo Rafael Ayala Villalobos, que es ahora el jefe de servicios regionales de educación. Dice, los libros sí se entregaron. Los libros están en poder de los directivos. No, nunca se Secuestrados. repartieron. Y esto del Secuestrados. secuestro de libros ocurre cada ciclo escolar. Allí en la avenida Michoacán está un almacén donde lo tienen ya hasta le pusieron cemento ahí para que no, ahí tienen secuestrados documentos, libros y mucho material. No sé si lo sigan teniendo en ese lugar.
Yo tengo un par de Otro personas en la muy calle cercanas que Coahuila. trabajan ahí en la supervisión escolar de la zona 004, que es la que está ahí en la Avenida Michoacán. Y lo último que supe es que en esa bodega ya no tenían nada. Los estaban embodegando en lugares secretos, Entre comillas. entre comillas, para que los maestros de la Coordinadora Nacional no acudan precisamente a llevarse los libros de esos Y lugares. destruirlos. Y de hecho los libros se entregan a veces en la noche, a veces de madrugada, a veces en horarios fines de semana. ¿Para qué? Pues precisamente para no generar toda esta bronca y que los libros puedan ser entregados en las aulas. ¿Hasta dónde afecta todo esto? El ciclo que ya terminó, tú recordarás, Bruno, El 2017-2018. sí, en municipios como La Piedad no se sintió tanto el ausentismo de los maestros. Pero en Yurecuaro, En Cinápalo. desde Semana Santa, Ya no había. hubo clases. De hecho, Prácticamente. Yurecuaro es una ciudad a la que mi último dato es que le faltaban 40 maestros. Ahora, volviendo al tema de los maestros, que era lo que comentaba Belardo, también tenemos que decir que existe una corrupción del tamaño del mundo Espantosa. en la secretaría. Hemos conocido casos de maestros que les han vendido su plaza. De pronto ya no les llega su cheque. Los maestros acuden, trabajan y la quincena no llegó. Y la siguiente tampoco llegó. Y cuando investigan, resulta que hay otra persona en otro municipio que está cobrando Con esa plaza. con esa plaza. Y que alguien allá en Morelia la compró. Y tan así ocurre que recordarás que por allí en el mes de junio, julio más o menos, ¿En Humarán? reportábamos que en Humarán 2 regidoras se quejaron de que las habían estafado. Pero la estafa consistía precisamente en esto. comprar una plaza. Alguien les vendió una plaza. Indebidamente. Ellas pagaron 200,000 pesos por esa plaza. Y pues... Y la cosa, ¿dónde La quedó? plaza ¿Dónde nunca quedó? llegó. ¿Dónde quedó el dinerito? No, deja del... ¿dónde No, quedó- deja el dinero. ¿Dónde deja el quedó la dinero? plaza? Sí, o sea, el que hagan esto, o sea, el hecho de que haya quien se preste a comprar plazas y también los funcionarios que las venden. Pero hay otro business también. Digo, no crean que nomás es de allá para acá. También es de los maestros hacia los alumnos el business. Los festivales de Reyes, del Día del Niño, de la mamá. Ustedes lo saben mucho mejor Del que yo. papá. Del papá. No, del papá no hacemos... No. Ah, ¿a ti no te tocó? Ah, perdón, es que a mí sí me tocaba. ¿Quién los paga? Los festejados. No, pero aparte. No en todas las escuelas, ¿eh? Pero a ver, Abelardo. Es Digo, una práctica súper común. Sí, Digo, sí, pero no hay que generalizarla. Pero Abelardo, A ver, no en todas los las defiendas, escuelas. no los defiendas. No los defiendo, Sí te los hablo con defiendes, conocimiento de causa. A ver, Abelardo, en todas las escuelas se quejan. Uniformes, los festivales, que si no trae el uniforme que se compra con la rayita. Ah, eso aquí, sí, en eso por X supuesto lugar que y sí. X. ¿Y de Sí, quién eso es el por supuesto que negocio? sí. Sí, ese es un negocio maestro y empresa. Sí. Pero en el caso de las cooperaciones voluntarias para hacer las celebraciones de lo que a ti se te antoje, no todas las escuelas lo aplican, ¿eh? Las cooperativas que trabajan dentro de las escuelas reciben pingües mochadas Ajá. de Sabritas, de la Coca-Cola, de Pepsi. Ya Sí. no se venden Sabritas, Coca-Cola ni Pepsi dentro de las escuelas, ¿eh? Eso es lo que pensamos. Bueno, al menos en la que yo, al menos en donde yo tenía mis chaparros, que es la Cabadas, ahí no se vende. Dense una vuelta. Mira, Bruno. Abajo del árbol. Sí. Pero se vende. No dudo que puedan ocurrir ese tipo de cosas. Pero también ocurre pues que en la mayoría de los casos, en la gran mayoría, la secretaría hace oídos sordos. ¿No? ¿Se está así? Sí. ¿Se voltea para otro lado? Sí, sí, sí. La escuela, entendamos que la escuela no solo funciona con el sueldo de los maestros. Tienes que pagar energía eléctrica, tienes que pagar luz y mantenimiento, jardinería, aseo, material de limpieza, material de papelería. ¿Y de dónde sale? De los papás. Por eso Se supone que eso debe salir de las inscripciones. pero- Se maneja así. sale de las inscripciones, Bruno. Y por eso mucha gente se queja de que los gobiernos hablan de una educación gratuita. ¿Sí? No Pero lo es. no A lo ver, es. Es que yo creo que hay una
Y es una discusión que tuve yo muchas veces muy agria, porque confundimos gratuito con regalado. Y creo que sí es muy, muy distinto. Una amiga mía que estudió Derecho en Estados Unidos, en la Universidad Estatal de Ohio, en Ohio State, me decía, espérame, es una universidad del Estado. Yo termino pagando por semestre $5,000. Bruno, entiendo el punto. Sí. Entiendo el punto. Pero se han hecho incluso campañas, ¿sí? Si el gobierno inicialmente dijera se tiene que hacer una aportación y va el depósito que tú haces a una cuenta oficial, termina siendo el depósito a la cuenta del presidente de la mesa directiva, ¿sí? Porque no es algo que no es oficial. ¿Sí? Es que el gobierno federal se ha cansado, igual el gobierno del estado, de decir que denuncien cuando se pidan algún cobro por inscripción, alguna cuota de inscripción. Cuando se les obligue. No puede funcionar. No funciona. Cuando se les obligue, deben denunciarlo. Lo otro, fíjate. Porque las cuotas, ahí sí, las inscripciones son voluntarias. Si algún papá no tiene el recurso para inscribir a sus hijos, se respeta y se inscribe. Lo otro es, y perdón lo que voy a decir, y no quiero que me tiroteen porque es la puritita verdad. En la escuela que está en la espalda de la notaría parroquial del Santuario Diocesano del Señor de la Piedad, Agustín Belmonte. Agustín Belmonte, yo me acuerdo de niño y me llamaba mucho la atención, se lo llegué a preguntar a mis papás. Y oye, ¿por qué los niños trapean la escuela? Dice, porque en esta escuela no hay un conserje y ellos tienen que hacer el aseo. Y me quedó muy grabada la imagen. Y posteriormente tuve el gusto de conocer al presidente de Villaculto. Ellos, cuando se cumplieron 100 años, un siglo de la relación México-Japón, el Consejo de Empresarios Japoneses le regaló a México una escuela, que es el Liceo Mexicano Japonés. Es una de las escuelas con más alta calidad educativa de México. No es la más cara, sí es privada. Y ahí donde tienen a los fresas, y yo te digo porque un excompañero mío en Zagarpa, muy fresa, tenía ya sus 2 hijos. Le pregunté, le dije, oye Roberto, tal cual. ¿Y a poco los ponen como en Japón a limpiar con una jerguita y todos agachados? Me dice, tal cual. Y eso es una concepción que tienen los japoneses en que tienes que valorar el trabajo de equipo y de todos. Y cuidar el entorno. Y cuidarlo para no ensuciarlo. Porque me costó trabajo, lo valoro más. En prácticamente todas las escuelas ocurre así, Bruno. Yo en la primaria que estuve, me tocaba hacer el aseo. Cada día el maestro se turnaba por filas, él le toca esta fila. Yo estuve en una privada y pues también nos tocaba. Igual, y nos tocaba hacer el aseo. Han cambiado las cosas, a veces ahora muchos papás dicen cómo mi hijo va a hacer aseo. Que no es indigno, ¿eh? Entonces, y eso pero es bueno, una concepción errónea. Pero yo creo que deberían hay trabajos hacerlo. que no pueden hacer los niños. Sí, no estoy de acuerdo. Hay trabajos que no pueden hacer los niños. Mover una escoba y un trapeador sí pueden hacer. Pero no me refiero a eso. O sea, que barrer el salón tal vez sí. Me refiero a trabajos que no pueden hacer los niños como el mantenimiento de podar el pasto, reparar algunas puertas, los baños, todo eso. Entonces, ¿quién tiene que costear esos pagos? Esos maestros, esos salarios de intendentes, de administrativos, de veladores. ¿Quién los paga? Los termina pagando el gobierno municipal. ¿Sí? En su mayoría, sí. En su mayoría. Pero resulta que ahora con el cambio, por ejemplo, en esta administración, ya también es otro lastre que dejaron los que se fueron. ¿No pagaron cuántos meses? No pagaron a los maestros o a los administrativos que están en este tipo de esquema. Entonces, ya hay escuelas donde ya el velador, la señora del aseo y algunas otras personas, oye, pues me deben, o ya no quiero ir porque no me han pagado. No pagan. Pero entonces, es un problema muy, muy complicado. Muy complejo. Estamos hablando de únicamente lo que se desarrolla, o las actividades que se desarrollan para poder dar clases. No estamos hablando aún de calidad o de impartición de temas, de y es que es un tema muy extenso. Rapidísimo,
Digo, para tomar en cuenta quien nos está viendo, Erika Aguilar, saludos, gracias por vernos. Gracias. Ni laica, ni gratuita, ni de calidad. De los colegios no hablemos. Colegiatura a libre albedrío, Sí. maestros sin título Sí. o con licenciatura y contenidos superfluos. Y sí, es la realidad. Así está. ¿Por qué? Sobre ¿Cómo? todo en los colegios. ¿Por qué? Porque el profe es amigo de la directora o hermano de no sé quién. Sí, Pero también pero a esa es veces, la bronca. también a veces en los colegios es por no pagar un salario decente. Ajá. Tenemos maestros con licenciatura, algunos algunos conocidos estudiaron la licenciatura en pedagogía y todo. ¿Y por cuánto te pagan? 600 pesos. ¿no? Sí. Y es todavía peor porque en los colegios privados ahí también es una bronca. Al revés, ya no son alumnos, Son clientes. son clientes. Son clientes. Son clientes, tal cual. Desde que- Y al cliente Y hay que cumplir metas. hay que cumplirle y no se le puede regañar y no se le puede decir nada y No, salen pero- unos engendritos pero que, híjole. hay algunos que todavía son lo contrario, ¿eh? Cuando entras el primer año o las primeras semanas del ciclo, te dicen, este es el reglamento y todo lo que exige la escuela, pero en ese reglamento jamás va a qué está obligada la escuela. Sí. Se puso de moda aquí en La Piedad la educación en colegios particulares que te ofrecen inglés y computación. Lo que menos tienen los niños ¿Es inglés? es inglés Y computación. Hombre, yo quisiera que salieran con una buena ortografía y sabiendo leer en alto. Te piden libros alternos. La Secretaría de Educación te emite unos libros, ellos piden otros. Otros aparte. Porque se supone que la educación va a ser distinta, va a ser mejor. Pero llegas a la secundaria, llegas a la prepa Y ahí se en el tope. y se dan el tope. Mira, también sí es cierto, vamos a decir también que el uso de las tecnologías está marcando una diferencia muy grande. Yo me ha tocado platicar con directivos, por ejemplo, del Cebetis, del CONALEP, de preparatorias, incluso de las secundarias, donde nos dicen, es que es terrible iniciar un ciclo con un niño que viene del medio rural, que no tuvo acceso a internet. Que su educación Ajá. se limitó a lo que venía escrito en el libro y a veces, y en el niño que tuvo una computadora a su alcance, él investigó, ya hacen sus propias presentaciones en PowerPoint, saben bajar, descargar Imágenes, información videos. y consultar fuentes diversas. Entonces, al momento de entrar al parejo, por eso se han instaurado desde hace tiempo los cursos prepedagógicos, pero también luego esto termina siendo solamente un negocio, Otra vez. ¿sí? Y esto va ocasionando que a lo largo de la carrera del alumno se van quedando muchos alumnos en secundaria, se van quedando algunos en preparatoria, y el índice de alumnos que llega al nivel superior es cada vez mínimo. 3.4. Y es complicado porque Por ciento es una de cada cifra, 100. sí, claro, es una cifra que va en decremento. Mira, va en incremento en cantidad, pero no en calidad. Yo te lo No, platico. pues es que al final del día también los alumnos se convierten en clientes de una universidad que lo único que quiere es lana. A mí me tocó tener un alumno, un día que me dijeron, oye, que si entras de emergente a dar clases, un alumno en mitad de la carrera que era un analfabeta funcional. Es decir, no recitaba lo que leía, pero no lo entendía. Y lo recitaba por sílabas. Es decir, no tenía una mínima comprensión De la lectura. de la lectura. Y es gravísimo. Y en universidad En es la grave. universidad. Muy grave. Es Pero grave. el problema es que siguen avanzando. Pues Que sí, ya cuando llegan a la vida real se dan un tope espantoso con lo que está sucediendo. es un tema del que hay mucha tela de dónde cortar, es un tema del que podemos hablar y hablar y hablar, y es un tema al que yo creo que le vamos a tener que dedicar otro programa Por porque lo este menos. ya se acaba. Sí, nada más para finalizar, hoy me llegó en una de las notas que me llegan a diario, el reporte de la policía de Michoacán en Morelia. La novedad
de este día era: hoy no hay plantones. Muchos días de estos, ¿no? Literal. Ojalá. Palabra que proviene del árabe que quiere decir que Alá Dios quiera. quiera. Dios Aldo. quiera. Gracias, Bruno. Abelardo. Bruno. Los abandono. Gracias. Gracias. Hasta luego. Dale clic.